Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El servicio de educación brindado por los profesores y las profesoras ha experimentado cambios en las últimas décadas y hay que reconocer que el desarrollo económico, la participación económica de los profesores y la profesora no es el mismo que hace 40 años o que hace 30 años. Sin embargo, hay que analizar cómo se desenvuelven los maestros y las maestras que se retiran del sistema activo y pasan a ser jubilados unos y pensionados otros. Va a una pensión casi siempre por motivo de salud los maestros y las maestras que le es imposible o le es muy dificultoso por su condición por enfermedad y otros detalles mantenerse en su puesto de trabajo, que requiere una concentración y utilización de energías. Y llega un momento que el cuerpo y la mente no están prestos para atender esa ardua labor de llevar un control del proceso frente a un grupo de niños, niñas y adolescentes. Van a la jubilación y es una decisión definitiva porque el pensionado puede ser reactivado si su condición de salud cambia y una gente podría superar sus dificultades y podría ser regresado a sus labores activas mediante una decisión de las autoridades, pero en la jubilación incluso implica una juramentación porque es un estatus que se adquiere mediante un decreto presidencial y los beneficiarios de ese decreto agotan un proceso de entrega de documentación hasta recibir unos recursos económicos que entrega el Estado Dominicano. Estoy tratando esto porque hay que revisar, además de revisar la historia, hay que enfocar lo que ocurre con los maestros y la maestra que al no estar en aula, en pleno ejercicio, pasa a ser un tanto olvidado por la sociedad, pero también hay un maltrato por parte del sistema en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios del seguro médico, de su ARS, que es el SEGMA, que es la ARS de mayor cobertura en el país, por ser propiedad de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que es un sindicato. Ese estatus de jubilados no tiene vuelta atrás. Quien entra a ser beneficiario de un decreto y pasa a ser jubilado, no vuelve a trabajar de forma activa, por lo menos en educación. Aunque en el mundo político dominicano es posible que una persona jubilada pueda trabajar en otras dependencias del Estado. No debiera ser, pero en el ambiente dominicano es usual verlo. De todos modos, si visualizamos detalladamente el acceso económico, por un lado, un pensionado y jubilado, cuando los maestros entran a ese nivel, sus ingresos mensuales se reducen, porque al no estar activo hay una serie de beneficios económicos que le son retirados y solo pasa a recibir una parte de los ingresos de cuando era activo. Pero además no recibe, por lo usual, no recibe reajustes salariales a partir del momento en que es retirado, mientras que el que queda activo, como está frente a sus responsabilidades, sí puede ser beneficiado por eso. Hace décadas, el retiro de los profesores era casi cuando estaba
imposibilitados de ir al centro educativo. Eran condiciones peores. Se recuerda incluso que no se entregaba el dinero junto, como se dice. O sea, la ley luego estableció las escalas de los salarios a recibir por los jubilados. Y eran 35 años en servicio que había que rendir para tener derecho al retiro. Eso mejoró con la Ley de Educación 6697, que se promulgó en abril de 1997 y estableció que el retiro podría producirse al tener 30 años en servicio. Es decir, se redujeron 5 años y hubo fuertes críticas por parte de la sociedad, una parte de la sociedad que entiende, diríamos nosotros que somos profesores, un tanto mezquino por parte de la sociedad, que entiende que los profesores no merecen tanto. Luego, una reforma de esa ley del 2008 estableció 3 escalas de retiro. La escala de 30 años en servicio sin importar la edad, la escala de 25 años en servicio y 55 años de edad, y la escala de 20 años en servicio y 60 años de edad. Hay pequeñas variables en esos retiros, pero es un derecho al que puede acceder el profesor o la profesora si desea irse en ese tramo. De hecho, la mayoría espera los 30 años en servicio, sobre todo si no tiene expectativa de dedicarse a otras labores como empleado o en sus proyectos privados. Ante todo esto, como hemos dicho, es importante visualizar el estilo de vida de los retirados y en sus aspectos económicos, y en un momento en que necesita mayor protección, entonces pierde terreno en materia de la cobertura que debe recibir cuando asiste al médico, en las consultas, en las recetas de su tratamiento, entre otras cosas. Es lo que vamos a analizar en otros comentarios. Lo dejamos aquí a manera de introducción.